Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Gusto en saludarlos y a todos. Vamos a mirar sobre la crisis carcelaria y penitenciaria como consecuencia de la vulneración de derechos a los privados de la libertad. En este sentido, es importante tener en cuenta los conocimientos que ha hecho la Honorable Corte Constitucional desde el año 1998, iniciando con la sentencia 153 del 98. Aquí con esta sentencia la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucionales, manifestando que este estado de cosas inconstitucionales se da por falta de cupos en los diferentes centros carcelarios y penitenciarios del país, y ordena a las distintas autoridades nacionales y territoriales ejercer todas las acciones que correspondan para mejorar la infraestructura carcelaria y construir nuevos centros carcelarios y penitenciarios del país. Luego viene la sentencia T388 del 2013. Declara nuevamente un estado de cosas inconstitucionales. Pero en este caso ya la Corte establece que no es solo por falta de cupos, sino que es porque no existe una verdadera política criminal en el país para el tratamiento de la problemática penitenciaria y carcelaria en el país, ordenando entonces que se debe tener en cuenta las situaciones materiales de los privados de la libertad, que en este caso son la salud, la alimentación, la infraestructura, los servicios públicos, agua potable, y en horarios normales, como si fuera para la demás población del país. Posteriormente viene el pronunciamiento con la sentencia T762 del 2015, que nuevamente reitera el estado de cosas inconstitucionales. En esta sentencia manifiesta que la política criminal irrespeta los derechos de la población carcelaria porque no tiene un diseño que proteja y prevea que no exista esa vulneración de derechos de la población carcelaria, y es aquí donde entra la Defensoría del Pueblo con un papel de coordinador de todos los asuntos que se vayan a ejercer en las órdenes impartidas en las tutelas anteriores y en esta, para que a través de la coordinación de la Defensoría del Pueblo, todas las entidades del Estado nacional y territorial generen las acciones correspondientes en cumplimiento de las órdenes dadas por la Honorable Corte Constitucional. Perdón, en ese sentido, pues empieza la Defensoría del Pueblo a ejercer un papel que cumple su misión constitucional, como es estar al frente del respeto de los derechos de esta población carcelaria. Viene posteriormente el auto 121 del 2018. En este auto, la Corte Constitucional establece que se deben establecer unos indicadores mínimos, por lo menos para saber en qué estado se encuentra la población carcelaria en el país, para medir el impacto de la gestión para el goce efectivo de los derechos, y establece unos mínimos constitucionales asegurables. Esos mínimos constitucionales asegurables que establece la Corte son la resocialización. Entonces acá ordena que se deben establecer unas políticas carcelarias para que la población privada de la libertad pueda estudiar, pueda trabajar, pueda realizar acciones que lleven a que su estadía en las cárceles tenga también una acción de su vida profesional, de su vida que corresponda en la capacidad de sus conocimientos y pueda tener oportunidad de rebajar sus condenas. Igualmente viene una exigencia de la infraestructura carcelaria y penitenciaria en todo el territorio nacional, incluidos los territorios, los entes territoriales como la ciudad capital Bogotá, donde les ordena reparar la infraestructura y construir los centros carcelarios que estaban ordenados en la primera sentencia 153 del 98.
Igualmente ordena como un mínimo constitución la alimentación de la población carcelaria, la atención en la salud, los servicios públicos domiciliarios, porque ellos no contaban en todos los centros penitenciarios y carcelarios con agua para el servicio de su aseo y de todos los el aseo de los elementos y el uso de sanitarios al interior de los centros penitenciarios y para sus baños diarios. Ordena que los servicios públicos domiciliarios deben prestarse con la mayor calidad para que sus vidas sean dignas a partir de esa orden que dio la Corte Constitucional. Y también la administración de justicia, que en eso ya viene todo el proceso de las brigadas jurídicas, el accionar de la aplicación de las garantías administrativas para la rebaja de penas, prisión domiciliaria, etc. En este sentido, siguiendo en este orden de ideas, después de esta sentencia viene la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, una anterior, de la Corte Constitucional, donde unifica todas esas sentencias desde las 153 del 98 hasta el año pasado, en marzo del 2022, y pues mantiene todas las órdenes que había dado anteriormente. La Defensoría del Pueblo, en ese sentido, interpone una acción de tutela a través de la Delegada de Política Criminal y la Defensora Regional de Bogotá, el año pasado en contra de la situación que estaban viviendo los privados de la libertad en la URI de Puente Aranda. Allí había un hacinamiento de más del 80%, es la URI más congestionada que hay, incluso hoy todavía en la ciudad de Bogotá, con más del 80% de hacinamiento. Esa está diseñada para 480 personas privadas de la libertad y en el momento en que se interpuso la tutela había cerca de 980 personas, quiere decir que estaba por arriba del 80% de hacinamiento. Y no estaban dadas las condiciones humanas, era infrahumano, digamos, la situación que estaban viviendo allí los privados de la libertad, y se ve en la obligación la Defensoría del Pueblo de ejercer su acción constitucional en defensa de los derechos de esta población, interponiendo la tutela, la cual fue fallada a favor y se han hecho todos los seguimientos necesarios para que se dé el cumplimiento. Se han hecho 34 visitas a incluida la URI de Puente Aranda, para que efectivamente se hagan los traslados. Allí el juez ordena trasladar a toda la población condenada, que en esos momentos eran 47 internos privados de la libertad, y la demás población que estaba imputada y que tenía prisión domiciliaria, aunque por otras afectaciones debería contar con su libertad, dio la orden al juez que tenían que salir de ahí, de esa URI, y eso es lo que ha venido haciendo la Defensoría, haciendo el seguimiento con un equipo interdisciplinario de la Defensoría del Pueblo y acompañados en algunos momentos con Procuraduría y Personería para que efectivamente se dé el cumplimiento a este fallo y se cumplan los derechos de esta población privada de la libertad. Dentro de la misión de la Defensoría del Pueblo está precisamente la defensa de los mínimos constitucionales que ha establecido la Corte Constitucional: salud, alimentación, infraestructura y administración de justicia. Dentro de esos recorridos que se hacen permanentemente en cárceles, Picota, Modelo, Buen Pastor, Distrital, URIs y estaciones de policía, la Defensoría del Pueblo, con todo su equipo interdisciplinario que existe en Bogotá y en la nación de la Defensoría, ejerce esa función permanentemente y se insta a todas las entidades que tienen la obligación de darle cumplimiento a la defensa y protección de los derechos de los privados de la libertad a que cumplan los postulados contenidos en los diferentes fallos y en la sentencia de unificación del año pasado 122 de la Corte Constitucional. Tenemos enseguida un caso especial que es importante porque ahí hay una persona que no es colombiana, es extranjera, mexicana, y llega a Colombia en el año 2014, y cae privada de la libertad por tráfico de estupefacientes. Esta persona es llevada a la cárcel distrital y allí tiene
encuentros con un funcionario de una entidad pública y queda embarazada. Luego, posteriormente, es trasladada al Buen Pastor. En el Buen Pastor se da todo el procedimiento para que, de acuerdo a las normas que existen en nuestro país, pueda tener su bebé libre de la cárcel. Va efectivamente al Tolima, donde la familia del papá tiene su bebé y regresa a la cárcel. Ella es condenada a 8 años de prisión en el 2014, 26 de septiembre. En ese sentido, al 2022 ha cumplido su condena en el mes de septiembre y tiene su libertad, la boleta de libertad es expedida para el 10 de octubre del año pasado. La van a deportar, porque es la obligación que tienen las autoridades colombianas, hacer inmediatamente la deportación a su país de origen, pero llama inmediatamente a la Defensoría del Pueblo para que ésta intervenga en defensa de los derechos de su hija, a la cual en ese momento no ha podido que le acepten llevársela para su país. La Defensoría entra a hacer la acción necesaria correspondiente, legal y orientación jurídica que le corresponde, haciendo todo el acompañamiento. En ese sentido, el papá había dejado una orden para que la mamá, cuando saliera del país, pudiera llevar a su hija. Esa orden ya estaba prescrita. Entonces la Defensoría del Pueblo entra con el notario a hacer toda la orientación para que ella haga sus nuevos papeles, actualicen la orden del padre. Van a Migración Colombia el día, en noviembre, es el día que ella sale del país. A las 2 de la mañana la Defensoría del Pueblo, como vemos, están acá reflejadas las acciones con Migración Colombia. 2 de la mañana la Defensoría del Pueblo está haciendo el proceso de acompañamiento hasta que esta mexicana con su hija, haciendo valer los derechos que le corresponden a los niños en Colombia, pueda llevarse a su hija y irse tranquila para su país de origen. Ese es un hecho que es importante resaltar, en la medida que están en juego varios derechos constitucionales, especialmente los derechos de los niños, consagrados en nuestra Carta Constitucional. Hasta acá, muchísimas gracias por su atención.